Hola, estamos en Informática 1, unidad 2 de algoritmos y diagramas de flujo. Vamos a cerrar esta unidad hablando de diagramas de bloques. Los diagramas de bloques, aunque los estamos mencionando de últimos, es por lo general uno de los primeros pasos, una de las primeras herramientas que uno utiliza en el desarrollo de un algoritmo. La razón por la que apenas lo mencionamos ahora es porque uno lo utiliza en algoritmos un poco más complejos. Los algoritmos que hemos trabajado en esta unidad son pequeños, son sencillos, entonces no necesitamos esta herramienta, pero se las presento desde ya para que en el resto del curso la tengan muy en cuenta y la utilicen. ¿Qué es un diagrama de bloques? Podemos decir que es el primer paso para identificar entradas y salidas y bloques funcionales dentro del algoritmo. Lo que sucede es que cuando tenemos un problema más grande que requiere un algoritmo más complejo, lo más común es que subdividamos ese problema complejo en problemas más pequeños, como lo mencionábamos en el método de Polya, en uno de los pasos del método de Polya. Y cuando vamos a subdividir un algoritmo en subalgoritmos, eso le llamamos aquí bloques funcionales o procesos, antes de conocer los detalles del algoritmo, podemos identificar cuáles son esos bloques que vamos a necesitar, cuáles son sus entradas y sus salidas, y en un paso posterior podemos definir el contenido interno de los bloques. Aquí ven, por ejemplo, un algoritmo que se compone de tres procesos, tres subprocesos o subalgoritmos, y podemos ver que hay el proceso A recibe entradas, tiene unas salidas, pero que son salidas, en realidad son variables auxiliares porque van al proceso B y al proceso C, y tanto el proceso B y el C definen, calculan, generan unas salidas. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar mejor este concepto. Entonces dice, dada una lista de estudiantes y sus notas encriptadas, calcule la nota promedio del grupo y la lista de estudiantes que no pasaron, que no ganaron el curso. Se conoce además la contraseña y la nota mínima para pasar. Entonces vamos a plantear este algoritmo solo hasta el nivel del diagrama de bloques, no vamos a definir los detalles algorítmicos. Entonces, miremos lo siguiente, definamos las entradas y las salidas. Entonces miren que las entradas, hablamos de necesitamos una lista de estudiantes, porque para poder decir la lista de estudiantes que no pasaron necesitamos conocer la lista de los estudiantes. También necesitamos conocer las notas, necesitamos saber cuál es la nota para ganar, porque no siempre es la misma. Necesitamos la contraseña para poder desencriptar las notas que están protegidas. Y las salidas son entonces la nota promedio, ¿cierto? Dice aquí, calcule la nota promedio y la lista de estudiantes que no pasaron. Muy bien. Vamos a subdividir entonces este problema en tres partes. Una que va a ser desencriptar las notas. Ese es el proceso A, es lo primero que tenemos que hacer, desencriptar las notas para poder conocerlas y analizarlas. Luego podemos calcular la nota promedio en el proceso B, y por otro lado vamos a tomar la lista de los estudiantes que no pasaron. Necesitaríamos las siguientes variables auxiliares. El proceso A tendría que entregarle al proceso B las notas desencriptadas para poder calcular la nota promedio. Al proceso C tendríamos que entregarle la lista de estudiantes y la nota para ganar, para poder listar los estudiantes que no pasaron, ¿cierto? Observemos que todos estos datos, estas variables, tienen diferentes tipos de datos. Por ejemplo, las notas desencriptadas son arreglos de números decimales.
La lista de estudiantes son múltiples cadenas de letras, de caracteres. La nota promedio es un número decimal, escalar, es decir, es un único número, y así sucesivamente. Entonces hemos planteado un diagrama de bloques con 3 subprocesos para el desarrollo de este algoritmo. No conocemos todavía los detalles internos de cada subproceso, los algoritmos que deben implementarse para calcular las variables de salida a partir de las variables de entrada, pero ya tenemos una visión general de cómo organizar el problema para desarrollarlo por partes y no tener que abordarlo todo de una vez.